buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde, como cada viernes, exploramos temas relacionados con la materia administrativa, disciplinas afines, derechos de los ciudadanos, justicia administrativa, entre otras. Hoy precisamente vamos a abordar un tema relacionado con el derecho fiscal, un tema que además, eh, derivado de las reformas recientes en diciembre, va a resultar de alta utilidad y de alto interés seguramente para nuestra querida audiencia. Para platicar sobre el tema tenemos a un invitado, pues ya nos ha hecho el favor de estar en algunas otras temporadas aquí, el magistrado Óscar Fernando Hernández Bautista, para que abordemos este tema. Entonces, buenas tardes, magistrado. Muy buenas tardes, Sonia. Gracias por invitarme nuevamente a platicar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, recordándoles simplemente que nuestro programa de radio es un programa de radio enlazado a las redes universitarias de radio. Nos escuchan alumnos, nos escuchan maestros, académicos y desde luego también al público en general que se interesa por estos temas. Y yo creo que este tema pues resulta, como decíamos, de alto interés para todo el mundo porque alguna vez hacemos algún consumo por vía electrónica, ¿no? Y los medios electrónicos son lo cotidiano, diríamos, y el comercio electrónico, pues no es la excepción. Es más, habrá personas que prefieran hacer sus adquisiciones vía electrónica que vía física, por ejemplo, en ciudades complicadas como la nuestra, ¿verdad? A veces para los traslados o porque las mercancías no existen, no están a disposición en la ciudad. Bien, entonces, como para darnos una introducción, magistrado, ¿por dónde le gustaría que empezáramos en este tema que pues tiene varias vertientes? Porque tenemos, varios son los sujetos ahí, ¿no? Los que enajenan, los que probablemente provean de algún tipo de servicio electrónico para quien enajena los bienes y desde luego pues el consumidor. Mira, Sonia, yo creo que es un tema sumamente complicado que debe ser abordado desde distintas vertientes, de distintas aristas, dado que presenta una problemática en cuanto a su regulación, en cuanto al momento en que se genera valor para poder ser objeto de un impuesto, pero también está ligado a otros temas muy importantes que tienen que atender a una realidad económica, social, de cobertura, en la que cada país es diferente. Ujú. Entonces, no olvidemos que si bien el derecho tributario parecería que su función es recaudar impuestos para llenar las arcas públicas y que se puedan prestar servicios, también es una forma de redistribución de la riqueza. Sí. Entonces, cuando se establece un impuesto, no se trata de gravar por gravar, porque pueden afectarse otros derechos, no solo el bolsillo. Entonces, en el tema del Internet y del comercio electrónico, pues está reconocido ya por la ONU como un derecho humano. Entonces sí tenemos que atender un poquito antes de pensar en grabar a cuál es la realidad de los mexicanos. Yo te diría que existe ya un impuesto, unas modificaciones legales tanto al impuesto sobre la renta como al impuesto al valor agregado, que entrarán en vigor, si mal no recuerdo, en junio de este año, Ujú. en donde realmente no se está grabando propiamente el comercio o la actividad que se hace en la interfaz. Lo que Ujú. se está grabando es la prestación de un servicio o la enajenación de un bien, pero a quien se sigue grabando es al prestador del servicio o a quien enajena ese bien. Ujú. Y ¿Cómo creo, pudiéramos ahí disgregar un poquito la cadena de valor? Bueno, concluya su idea, pero antes de que se me vaya, ¿no? Como claro, dicen. sí, aquí lo importante es que creo que donde hay una manifestación importante de la riqueza y seguimos sin dar en el punto, es en grabar. Ahora el valor, como tú bien lo dices, a diferencia de otro tipo de operaciones, se genera en donde está el consumidor final, quien adquiere el bien, a quien se le presta el servicio, y muchas veces estos servicios son intangibles.
Pensemos en quien proporciona música, en quien proporciona un audio. Entonces, si seguimos solo pensando en grabar a quien enajena el bien o a quien presta el servicio, se está yendo lo más importante en esta nueva forma de hacer comercio. ¿Quién es el dueño de la interfaz? ¿Quién es el que conecta al prestador del servicio con el consumidor? Tenemos operaciones tan sofisticadas como aquellas en donde una empresa que no tiene establecimiento permanente ni un centro de negocios en México, sino que lo hace de manera remota en un país, y se sofistica aún más la cosa porque a lo mejor el dueño del producto que se está enajenando, pongamos Pudiera nombres estar para en hacerlo claro, otro está en otro país, país A, país y B. finalmente quien los enlaza es una ama de casa que gana dinero a través de trabajar algunas horas conectándolos en un tercer país. Incluso hasta las relaciones laborales se vuelven sofisticadas. Sí. Entonces, lo que tenemos en la ley ya aprobada en México es justamente grabar a quien prestó el servicio. Traemos en la ley del impuesto al valor agregado que aplicaría a las empresas o a las plataformas estas que conectan a los usuarios con un taxi o a quien pretende Digo, arrendar por por unos decir días Uber, Uber, las de comida, Airbnb, ese tipo de Didi. cosas. Exacto. Pero se nos está yendo el importante. Hay una iniciativa de ley presentada, que está pendiente por aprobarse. Se presentó por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que aquí te tengo que ser muy honesto. Leí Sí, esta claro. iniciativa, pero previo a leerla, había leído qué están haciendo otros países. Sí, eso es muy Nosotros nos interesante. regimos muchísimo por lo que hace OCDE, Claro, claro, en estos temas fiscales es fundamental, nuestro ¿no? referente. Y bueno, hay que simplemente recordarle al público que precisamente una de las funciones de la OCDE es ir revisando cuáles son los problemas que aquejan a los distintos países miembros. En este caso es un problema común en todos Claro. y va marcando algún tipo hace análisis, hace estudios y en ocasiones señala algunas sugerencias que pudieran funcionar, ¿no? Sí, justamente tocas dos puntos muy importantes. Eh, OCDE aborda problemas que no son comunes, Ujú, pero también hay diferencias marcadas entre los claro. países que somos miembros. OCDE hace una recomendación en 2014 a la Comunidad Europea para grabar estos temas del comercio digital. Se dan cuenta, se nos está yendo el dinero, pero parte de su propia, de la realidad de la Comunidad Europea. Tienen un sistema de tributación totalmente distinto por la forma en que ellos hacen negocio. Entonces, parten incluso de la idea de que con ellos el punto importante es la fuente. El país en donde se genera el valor es lo que ellos graban. Y ahí ves hacia donde va mi comentario. Establecen, por ejemplo, bueno, el comercio electrónico como el internet, pues es algo que está creciendo. Entonces tampoco se puede desincentivar el uso de estas nuevas tecnologías, muy por el contrario, hay que aumentarlas porque se pueden hacer transacciones, incluso no solo temas de comercio, se puede hacer llegar la cultura de manera remota. Entonces hay que motivar a que se siga creciendo. Entonces, por ejemplo, ponen referente para no grabar una cantidad de 50 millones de euros al año. Ujú. Entonces, atienden a una realidad. Y aquí, bueno, pues sí lo tengo que decir de manera muy clara, aunque sea una crítica muy abierta, lo que se hizo en este documento que se presentó ante la Cámara de Diputados Ujú. es una copia. Nosotros somos parte de la OCDE, Sí, entonces yo veo sano tomar las recomendaciones que tenga OCDE en lo que nos acomode, pero con un estudio claro, específico claro. atendiendo a nuestra realidad. Sí, porque por muy analítica que sea la OCDE, yo creo que hay que tomar aquí también en cuenta que la OCDE pues agrupa fundamentalmente países ricos
y que a veces las mismas recomendaciones parece que tuvieran ese tinte, ¿no? Como encaminada a ese tipo de países y no es nuestra realidad y por mucho también que se meta, pues nuestra realidad va siendo diferente, ¿no? Claro, entonces en ese tema yo creo que aquí se hace una copia en muchos aspectos muy desafortunada. ¿Por qué razón? Yo te decía que la comunidad europea parte de la base de que lo que se graba es la fuente. Cuando leyendo nosotros nuestro artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta, nosotros nos regimos por un principio de renta mundial, Ujú. perseguimos ya otras cosas. Entonces creo que desde ahí vamos con un error al buscar a quién grabar. Te comentaba, ¿a quién vamos a dejar fuera del gravamen? Pues lo que se hizo es una conversión de estos 50 millones de euros para llevarlos a 107 millones de pesos. No, bueno. Cuando nuestra tecnología es otra. Nosotros estamos trabajando Y ahorita el en Internet. mismo sistema económico, o sea, el valor de las cosas, ¿no? Claro, nosotros estamos trabajando en este momento con tecnologías 3 o 4G que ya son tecnologías de salida. Ujú, Pero muy bien. eso al final del día es lo de menos. Nosotros tenemos unos problemas enormes de cobertura. México no tiene internet en todos los lugares. Entonces, si empezamos a grabar solo por el hecho de establecer un impuesto, sí vamos nosotros a lograr un efecto que podría ser muy negativo al desincentivar estas tecnologías. Traigo por aquí unos datos respecto de, fuera de lo que es el comercio electrónico, un estudio que hace la CEPAL Ujú. de cuál es el tema en relación con la cobertura. La OCDE, dice la CEPAL, que se ha detectado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que el 81% de los hogares en Europa tienen acceso a Internet. Fíjate, 81%. En tanto que en América Latina solo el 22%. Sí, sí. Entonces, desde ahí, la posibilidad de establecer un impuesto, creo que tiene que examinar previamente cuáles son las características de cobertura. Por ejemplo, en México, nuestro nuevo gobierno ha ofrecido dar cobertura universal en este tema del Internet. Bueno, pues grabando, estableciendo un impuesto general a todo, creo que sería difícil lograrlo. Ahora bien, esto en cuanto al tema de cobertura. En la ley o la propuesta de ley que envía OCDE a, para efecto de Europa, se establecen varias directrices relacionadas con la forma de tributación justamente de los europeos. Nosotros enfrentamos una realidad totalmente distinta. Por eso te decía yo, ¿desde qué punto de vista abordarlo? Tenemos ya la ley del impuesto sobre la renta aprobada. Claro, yo creo que ahí habría que puntualizar, ¿no? Tenemos dos impuestos internos que tratan de empezar a grabar ese tipo de actividades, que sería ley del impuesto sobre la renta, creando una sección de un dentro del título cuarto, ¿no? En el capítulo segundo. Y tenemos las modificaciones en IVA. Sí, Entonces, por donde quiera, magistrado. claro, Sí, mira, sí, sí. yo aquí veo que en tratándose del impuesto sobre la renta, se grava a quien enajena bienes o presta servicios, no a quien proporciona los servicios digitales. Eh, eh, el artículo 113A de la ley del impuesto sobre la renta, que es el que entrará en vigor en junio de este año, dice: están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares. Esto es, yo enajeno un bien,
el que tú quieras, un teléfono que puse a disposición a través de la plataforma de Mercado Libre. Finalmente quien absorbe el impuesto es la persona física que enajenó el bien, el que era propietario del bien. ¿Qué sucede con el dueño de la plataforma? Según yo advierto el artículo, aquí sigue quedando libre de gravamen. No sucede lo mismo con la ley del IVA, porque ahí sí se grava incluso aquellos bienes intangibles, como sería yo, como te decía yo, una película, contenido como música, las cadenas estas Descargas como musicales, sí. Spotify, ese tipo de cosas. En tema de IVA, se grava, dice los contribuyentes, que aquí es muy importante también el tema que mencionabas tú al inicio, la residencia. Sí, claro. La residencia, y yo creo que vinculándolo también al tema del principio de potestad tributaria, ¿no? Como que ahí encuentran una barrera o un límite los países, puesto que pues la potestad tributaria es dentro de la jurisdicción que ejercen su soberanía y no pueden ir más allá y resulta que precisamente la virtualidad, la digitalización, pues permite a estos sujetos no tener que estar Claro. físicamente y esa es la columna o el punto central de la dificultad para grabarlo, ¿no? Pero ¿en qué se quedaron? ¿Qué es lo que sí hay? Mira, en el tema de IVA, si se graba, dice, los contribuyentes residentes en México que proporcionen servicios digitales a que se refiere la fracción segunda del artículo 18b de la presente ley, ubicados en territorio nacional que operen como intermediarios en actividades realizadas a terceros. Creo que aquí sí ya ponemos al propietario de la interfaz a pagar un impuesto, el que actúa como intermediario Ujú. solamente para efectos de IVA. Yo creo que sigue quedando fuera y sigue volando y creo que es una manifestación, puede haber manifestaciones de riqueza en el impuesto a la renta a estas personas, porque esas también Claro. hacen un cobro. Y aquí se mete lo que yo te decía, el transporte público terrestre que presten personas exclusivamente en áreas urbanas o suburbanas a través de este tipo de plataformas. Creo que ya es un buen avance, pero seguimos cobrando el impuesto solamente al prestador del servicio. Esta Ujú. iniciativa de ley, En el caso de Uber estaríamos hablando los conductores o el los conductor propietarios de las del vehículo unidades. y Uber no. Entonces, esta ley o esta iniciativa de ley que está pendiente de aprobarse en la Cámara de Diputados, Ujú. creo que es la que trataba o trata de cubrir esa laguna. Sin embargo, en mi concepto, como te manifesté al inicio, creo que se ha quedado corta en cuanto a detectar siquiera eh, quién es realmente quien a final del día recibe los ingresos. Aquí el valor se genera con el usuario final. Él es finalmente el que paga, el que recibe la música, el que recibe el bien, él es el que tendrá que pagar. Entonces el valor se genera en México. Pero, como yo te decía, muchas de estas personas sin presencia física prestan ese tipo de servicios. Entonces, de la lectura que se hace al artículo primero de la propuesta de ley, dice, están obligadas al pago del impuesto sobre los ingresos procedentes de servicios digitales. Aquí sí ya son los servicios digitales, Ujú, no la ujú. enajenación del bien, No, no, no. no la prestación del servicio. Ujú. Las Como personas, bien nos señalaba magistrado Oscar Hernández, pues sería una descarga de una música, la descarga. descarga de una película, el uso de la plataforma de Netflix, por ejemplo, ¿no? Exacto, Y similares. exacto. Las personas físicas o morales, y aquí es donde yo advierto el primer problema, residentes en territorio nacional, así como las residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Entonces, estas personas dueñas de esas plataformas digitales no requieren para prestar esos servicios Ujú. tener establecimiento permanente o Ni ser mucho menos ser residencia. residente. Entonces, esa es por una parte y por otra, una pregunta de tipo práctico, ¿cuántas personas residentes en México o con establecimiento permanente
realmente prestan, ¿cuántos mexicanos pues No, prestamos ese no. tipo de servicios? Realmente Muy pocos y son con un alcance limitado comparándolos con las sí, transnacionales, ¿no? vamos, te puedo decir que en este tema de los servicios digitales, la estadística, la última que yo leí, el 90% de las personas que prestan servicios digitales son norteamericanos. Sí, claro. El otro 10 se divide entre europeos y chinos. Entonces, pues realmente aquí, con esta ley, ¿a quién pretendemos grabar? Pues no vamos a encontrar a quién, por una parte. Y por otra, algunos otros defectos que yo encontré de esta propuesta de ley es que ni siquiera distingue contenidos. Es decir, no sé si por ejemplo, la universidad tenga alguna aplicación en donde yo pueda descargar contenido a través del cual pueda acceder a los programas, por ejemplo, de educación. Sí, en este caso, bueno, en forma muy concreta, la UNAM, pues si tiene descargas, son gratuitas, Ajá, pero pues no debieran de causar el impuesto, ¿no? no deben. Aquí no se hace Pero, distinción de contenido. exacto, porque en la ley del IVA sí hace referencia, hace una lista de los servicios que se encuentran exentos y no están exentos los servicios educativos en línea, ¿no? Entonces a mí eso me parece grave. Ese es el punto justamente, porque aquí no se distingue, y creo que el error se da en una doble vertiente. No se distinguen contenidos, pero peor aún, no se distingue en la totalidad de los ingresos. Se dice que se pagará un porcentaje del 3% de la totalidad de los ingresos del contribuyente, sin siquiera detenerse a ver cuáles de esos ingresos provienen del uso de la interfaz, del uso de la aplicación. Es decir, la UNAM puede tener distintos ingresos y solamente un número muy limitado, si se cobraran las descargas, podría provenir de esas descargas. Sin embargo, queda grabado en la totalidad. Entonces creo que son dos problemas. Yo creo que a quien elaboró esta ley, o esta iniciativa de ley, le costó trabajo tal vez identificar el problema. Yo creo que el problema está en la posibilidad, como tú me decías, en el tema de la potestad para establecer un gravamen a una persona que se encuentra fuera del territorio. Pero creo que aquí, creo que el legislador tendrá que hacer uso pues de toda su imaginación, porque finalmente si bien esa persona se encuentra fuera del territorio nacional, no tiene un establecimiento permanente, no tiene presencia física, no debemos perder de vista que el valor se genera cuando yo hago una descarga a través de mi teléfono, a través de mi computadora, y ahí es el momento en donde se genera valor y tengo que realizar un pago. Entonces, no sé, se me ocurre tal vez a través de una retención que se haga de ese pago que yo hago en cada descarga. En la OCDE se estableció perfectamente en qué momento se genera el valor y es exactamente en el número de descargas que tiene una aplicación. Entonces creo que en el caso nuestro sí tendríamos primero que ubicar, si bien ubicar dónde se genera el valor y por otro lado a dónde se va el dinero. Porque con la Sí, propuesta de ley que tenemos aquí, pues no estaríamos grabando a nadie porque el dinero se va a otro país sin directamente el presencia en cargo. México. Y Sí. por otra parte, el problema de distinguir, como para nosotros estamos ingresando apenas a tecnologías que incluso te digo ya van de salida, sí motivar el uso, por ejemplo, el transmitir contenidos, ese tipo de cosas, que al final del día es un derecho humano. Nosotros hemos visto temas, Ese es otro punto, claro, ¿no? El derecho humano al Internet que no tenemos, probablemente si yo obviamente. abordo un taxi, no voy a pagar el impuesto. Si, me, si al usar una aplicación tengo que pagar un impuesto, tal vez vas a motivar que no lo utilice, Desalentar desalentarlo. el Y uso. fíjate que tiene una gran importancia. Nosotros vimos algunos temas en el tribunal por la exigencia de que a Uber solo se le pague a través de una tarjeta de crédito. Ujú, sí. Entonces, pues tendrá su sentido económico. Nosotros en el tribunal sí advertimos que tal vez no era del todo adecuada la medida y te voy a decir por qué.
Vivimos en un país con 130 millones de habitantes. Todos tenemos, creo yo, el derecho a subirnos en un coche, pues en principio limpio, que reúna ciertas características físicas, que el chofer sea educado, sobre todo que yo tenga la seguridad, por ejemplo, cuando lo abordo, que tú puedas seguir mi trayectoria Sí, por y ejemplo, ese es de los trasladarme grandes atractivos, ¿no? La de manera más seguridad, segura. entre comillas, pero da mayor certeza que otro tipo de taxi, ¿no? Que Claro, no está bajo entonces si me subo en plataforma. un taxi donde no podemos seguir la trayectoria, bueno, la decisión finalmente será mía, ¿no? El tema es si lo limitamos a solo a las personas que tengan tarjeta de crédito, la siguiente pregunta es ¿y cuántos mexicanos tienen acceso a una tarjeta de crédito? Y los números que nos dan son 15 millones. Es decir, estamos dejando fuera del derecho a No, una bueno, aplicación segura a de entrada 115 millones. 115 millones de... Entonces, sí creo que previo a regular un tema de impuestos, sí tenemos que ver la manera en que ello no desincentive el uso de las nuevas tecnologías, Claro, porque claro. somos un país que está creciendo en todo esto. Sí, esto me recuerda un poquito cuando aquí en la Ciudad de México se hablaba del proyecto de grabar la tenencia de las mascotas, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un problema de abandono de mascotas en la calle y luego los vas a grabar, pues, o el gravamen a los alimentos, creo que fuera para perros o algo así. Pues aquí sucede lo mismo, sin apenas México está tratando de que el universo de, de personas sea más amplio, que tengan acceso a este tipo de medios electrónicos y el uso de las plataformas. Y pues bueno, desalentaría en gran medida, ¿verdad? Esto. Sí, Que bueno, aquí también hay que recordar un poquito que en derecho comparado, precisamente a raíz de este tema, pues está tratando de abordar un nuevo concepto, un concepto que yo todavía lo entiendo como muy sin poderse limitar sus características, esto de la significancia económica, ¿no? Una presencia significativa económica de la empresa para que no tenga que ser el tema de residencia o de establecimiento permanente. Sin claro. embargo, ¿cuál es esa un límite? Por ejemplo, nos platicaba magistrada aquí en este proyecto de ley, pues esta cantidad tan elevada para que ya se pueda decir que tengan una presencia significativa económica, pues es sumamente alta, ¿no? Estamos hablando de 5 contribuyentes o 10 y nos sobren dedos de las manos para Claro. contarlos. Sí, Sí, realmente yo creo que para establecer un gravamen debemos atender a las recomendaciones y de OCDE, pero ajustándolas a nuestra realidad. En este tema hay que entender que existen tres componentes esenciales. Uno se refiere a la infraestructura de redes, las compañías que proporcionan el Internet. Dos, que este es el punto importante, la industria de las aplicaciones. Y tres, es el componente final, que son los usuarios, que es ahí donde se genera el valor. Pero creo que en la forma en que está elaborada esta ley, estamos dejando fuera si bien se proyecta ahí como sujeto de gravamen, el dueño de la plataforma, lo cierto es que debemos entender que estas operaciones se realizan de manera remota. Entonces, si no logra entender esto el legislador, dejará fuera a todas esas plataformas claro. que su propietario está en el extranjero y no tiene, ni es residente en México, ni tiene un establecimiento permanente. Entonces creo que así será difícil buscar el fin que en este momento persigue, que es solamente el del gravamen, descontando lo otro que yo te decía, el Ujú, tema de los derechos ujú. humanos de acceder Al al uso de estas internet, al plataformas. uso de plataformas, todas las facilidades que brindan, ¿no? Porque Claro, pues realmente uno piensa en las más populares y cotidianas como pueden ser las plataformas de
de taxis y de comida, pero pues existe una gran variedad. Entonces, y otra cosa que me quedo pensando un poco en base a esto que nos ha platicado magistrado Oscar Hernández, es si nosotros estamos un tanto rezagados, porque nos dije, estamos utilizando tecnología 4G cuando mucho. eh, ¿Qué va a suceder cuando la tecnología empiece a avanzar y que a lo mejor ya se haya instrumentado? Digo, y eso es un tanto idealista, ¿verdad? Pero ya se haya implementado algo como para que justifiquen, porque la verdad es que como bien lo dice, como no se termina grabando a quien verdaderamente se enriquece con estos servicios o con estas enajenaciones propiamente a quien se está, la verdad es que es el sistema aspira a grabarlos a ellos, pero no puede, ¿no? Entonces, como para que no digan, pues bueno, entonces este tipo de gravamen que al final pues pega en el bolsillo del consumidor, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando la tecnología haya avanzado y otra vez pues quede desfasado un probable sistema tributario que ya existiera? Yo creo que, pues es que tocas un tema que tiene que ser armónico. El legislador no solo puede pensar en este momento, en el caso de México, en armonizar las leyes tributarias, sino todas aquellas que tengan que ver en principio con la cobertura. Tenemos un problema severo, por ponerte un ejemplo muy claro que nosotros lo vemos, ya por la especialización de los tribunales ya no me tocan a mí, pero me tocaban en su momento, por ejemplo la colocación de antenas para brindar cobertura. Entonces tenemos una concurrencia de facultades en cuanto al tema de comunicaciones o telecomunicaciones, que es federal, y el tema del desarrollo urbano, en donde, por ejemplo, el presidente municipal no permite que se instale una antena, cuando en Ujú. otros Claro, países hay claro, claro. regulación, por Sí, sí, ejemplo, sí, sí. para hacerlo Sí, ya armónico. eso sí, sí, sí. Entonces, mientras no se regule en principio en cuanto a cobertura y acceder a buenas tecnologías, ni Ujú. siquiera podremos tener nosotros a alguien que desarrolle estos temas de la industria o la nueva industria de las aplicaciones para poder grabar por lo menos a un productor local. Ujú. Entonces, yo creo que aquí tendrían que idearlo en cuanto a buscar la forma de, a través de retenciones, sí decir, bueno, aquí se generó un valor, seguir un poquito el sistema de la fuente. Ujú, ujú. Eh, Sí, sí, eh, con sería el lo proyecto, idóneo. por ejemplo, que tiene el gobierno de brindar Internet universal, Ujú. habría que ver cómo lo hace llegar tal vez a los hogares, si no a los hogares, tal vez en las plazas públicas. Yo te aseguro que los que van a ganar aquí son las grandes aplicaciones, Claro. porque la gente se va a acercar a la plaza pública, a bajar, a descargar, y ellos son los que van a tener una gran cantidad de beneficios, no solo por el tema de la descarga, sino aquí van inmersas muchísimas cosas, publicidad, ese tipo de cuestiones. Claro, Entonces claro, yo creo sí. que aquí realmente se tendrá que buscar una manera de retener simplemente atendiendo a la fuente, atendiendo a que el valor se genera cuando el usuario es el que genera ese valor al descargar el contenido, con independencia de dónde éste se produjo. Pues bueno, magistrado Oscar Fernando Hernández nos deja em, pues con más dudas que las que teníamos al principio, pero también con conocimientos, elementos nuevos para poder irnos formulando un criterio, ¿no? De qué va y que realmente es un tema, como bien nos lo señalaba al principio, con diversas aristas que se tienen que abordar con políticas públicas integrales y también ver otros aspectos donde a lo mejor se siga sacrificando la recaudación en aras de que haya un mayor desarrollo en el país, ¿no? Por lo pronto. Pero, en fin, sé que está muy ocupado, magistrado, pero de verdad que como cada vez que viene aquí al programa nunca se nos niega cuando tocamos su puerta y siempre es muy, muy interesante conversar de estos temas. Y no me resta más que despedirnos de nuestra audiencia, recordándoles que si no pudieron ver o escuchar este programa en vivo, lo pueden también ver a través de ya sea de YouTube,
o bien a través de Facebook en la página Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho Turno Vespertino. Y pues que sigan disfrutando de esta agradable tarde de viernes. Agradecemos en los controles a Lalito Ramírez, a Juan Antonio Negrete, que hizo el enlace con el magistrado, y desde luego también para la realización a la maestra Ana María Ramírez. Pues muy buenas tardes a todos y que excelente fin de semana. Buenas tardes.